Café Pedagógico Podcast. Porque las mejores conversaciones son entre colegas. Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Gilmer, un gusto de estar compartiendo acá experiencias después de ya varios meses de haber empezado pues el año lectivo 2022. Cuéntame, ¿cómo te ha parecido todo esto de nuevas, en este nuevo contexto que hemos estado desenvolviendo en estos meses? Sí, ha sido complicado, ¿ah? Porque si bien es cierto, habían varias expectativas de encontrar a los estudiantes, ¿no? Sobre todo a nosotros que ya habíamos tenido algunos estudiantes el año pasado y nos estaban escribiendo, ¿no? Por lo menos me comentaban los chicos que cómo iba a ser, si es que la atención iba a ser presencial o semipresencial, o cómo iban a hacer el tema de los grupos, se van a dividir, una semana van a asistir otro, etcétera, ¿no? O sea, había mucha expectativa, pero creo que al inicio también teníamos mucha incertidumbre, ¿no? No sabíamos cómo iba a ser este tema. Y creo que no hemos caído en la cuenta de cómo iba a ser hasta el primer día de clase, ¿no? Entonces creo que Y eso también vamos a hablar en este café pedagógico. Así. así es, este primer día de clases fue como anecdótico. Las expectativas eran compartidas, que no tanto de estudiantes, también como de nosotros mismos, ¿no? Porque imagínate, dos años estar solamente interactuando con una pantalla, ¿no? Y después ya verlos, eh, digamos, ahí en el aula, donde ellos podían dar de manera directa opiniones, ver sus expresiones ya, aunque todavía, pues, no con las medidas sanitarias, pero dicen que, como alguna vez escuché, ¿no? Dice que a veces cuando uno aprecia los ojos de la persona, ya uno puede dar, darse una idea de cómo está su estado emocional, pues, ¿no? Y yo creo que eh, hemos encontrado, pues, una amalgama de emociones en cada aula. A mí me sorprendió, y eso creo que te lo compartí, fue el tema del primer día de clases, que era un día de clases que uno esperaba pues así mucha emoción, ¿no? O sea, un derroche quizás de alegría, ¿no? Pero en nuestro Fue todo lo colegio, por lo contrario. menos mi percepción fue que fue todo lo contrario, o sea, Así hubo un es. silencio desde la entrada, en el recreo también, o sea, los chicos como que ya demasiado puede ser como que tímido, ¿no? También el tema de la mascarilla un poco no ayudaba. Y lo otro, y esto fue anecdótico, había un colega de educación física, un saludo para él, se acercó, ¿no? Después, creo que después del recreo se acercó y me dijo, Elmer, me siento raro, así me dijo. Y yo le digo, pero ¿por qué te has sentido raro, no? ¿Qué ha pasado? Es que en mi clase la he dado feliz. Y como, o sea, no es que antes él dictaba así de todo triste, ¿no? Pero, o sea, ya no había necesidad de decir siéntate o guarda silencio, ¿no? No te muevas, ¿no? Porque los chicos han venido o vinieron muy tranquilos, ya demasiado tranquilos ya, y muy callados también. O sea, poco a poco creo que se fueron despertando. Eso fue lo que yo percibí, también me pasó eso. No sé cómo te digo, era una especie de amalgama de emociones, ¿no? Y que poco a poco han ido soltando. Porque si de repente tú eres consciente, o sea, somos conscientes de que esto en otro, y también he conversado con colegas de otro colegio, y es la misma situación. Ujú. Y eh, creo que en no equivocarme, que ya en estos últimos días, ya en este contexto que poco a poco se han ido, ¿no? Encontrando ellos, y pues ya se han desenvuelto quizá tal y como son, y ya con las emociones así han soltado de quizá esta es la oportunidad en que ellos han soltado tanto emociones negativas como emociones positivas, ¿no? Porque se están dando casos, ¿no? Terribles, ¿no? Y que ha habido cuestiones de bullying, obviamente en el colegio no, pero
ya he escuchado, y eso es preocupante, ¿no? Porque hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo en cuenta de que los chicos han estado de repente, y eso lo que tú me manifiestas quizás sea un síndrome de que han tenido las emociones contraídas y Ujú. que en un momento han tenido que ir soltando poco a poco. Sí. Muestra tu tacita, Renzo. Acá, bueno. Salud, salud. Es café, de verdad, colegas, es café. Sí, o sea, a mí me sorprendió mucho el tema de cómo los chicos eran ya muy, o sea, muy reservados, ¿no? Ahora no, o sea, hoy ya creo que estamos totalmente de regreso a la normalidad. Una nueva normalidad, podríamos decirlo, por el tema de las mascarillas, que todavía no se quita, ¿no? Pero el tema del metro de distancia, de los aforos, ya estamos todos trabajando normales, ¿no? Pero me sorprendió mucho en las primeras semanas el tema de como que los chicos todavía nos estaban observando a nosotros y ver, pues, ¿no? Cuál era nuestro perfil. Y ahora se están abriendo más, ¿no? De hecho, he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos y ya están, digamos, abriéndose poco a poco y contando, pues, cuál es realmente su realidad, ¿no? Su problema, su entorno emocional, etcétera, ¿no? Y eso me parece genial porque creo que, sobre todo, nosotros como trabajamos con adolescentes, es importante que ellos, en primer lugar, se sientan escuchados, ¿no? Y este tema de la pandemia, aunque pese que ellos han vivido mucho tiempo con sus familias, en el sentido de que han pasado mucho tiempo, y realmente digo mucho tiempo porque ha sido mucho tiempo, no se hayan podido sentir escuchados, ¿no? Eso quizás puede ser lo más duro, lo más crítico en ellos, ¿no? Y ahora pues están con la presencialidad, están en el recreo jugando, haciendo su deporte en algunos casos, ¿no? Interactuando, sonriendo, haciendo, ya los salones son los mismos de antes, con bulla, con interrupciones, ¿no? Y ya, eso es lo que, digamos, se extrañaba, ¿no? Qué bueno que ya se esté dando. Y justamente es lo que tú me comentas, ¿no? En qué medida de repente los chicos han estado soltando sus emociones para que no lo hagan de manera, ¿no? Han estado soltando lo que sienten para que luego no se convierta eso en emociones negativas. Y esa parte creo que es importante recalcarlo. Si bien es cierto, de repente hay colegas, hay profesores que tienen esa empatía para poder, ¿no? Para poder ganarse la confianza y que el alumno le comente algunas cosas en el cual de Ujú. repente sienta que le puede apoyar, pero hay colegas que de repente no tenemos esa capacidad empática, ¿no? Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta y, y qué bien, pues, ¿no? De que de repente en algún colega, en un profesor, el estudiante pueda decir, mire, profesor, esto es lo que me preocupa, esto es lo que siento, y para que eso no se traduzca, pues, luego en emociones negativas, Lo que nos ¿no? ha ayudado bastante también es el tema de o sea, en nuestras clases tenemos un poco de soporte socioemocional, ¿no? Ay, eso sí, Entonces, eso sí. ahí como que los chicos se han soltado. El tema de Ujú. lo que la UGEL había propuesto, yo coincido en ese tema por el hecho de tener una semana de acogida, de bienvenida, de no de frente ir con el contenido del área, ¿no? Sino darle pues especies de actividades para que ellos puedan interactuar, etcétera, ¿no? En mi curso tuvimos como que dinámicas en las primeras semanas, eh, ejercicios como para conocernos, para saber qué es lo que espera este año, ¿no? En su expectativa académica, personal, emocional, etcétera, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que en estas dinámicas de soporte socioemocional, algunos estudiantes, eh, pese a la timidez, trataban de dar su máximo esfuerzo, ¿no? Y poco a poco ya yo he visto que se han venido soltando y eso pues me pone un poco contento porque eso es lo que se quería, ¿no? Con el soporte socioemocional. O sea, darles la visión de que el colegio es un lugar cómodo para ellos, ¿no? Pese a que quizás podemos tener algunas limitaciones en cuanto a infraestructura, pero el clima, el ambiente, ¿no? Deja de ser tenso como quizás lo pudo ser antes, a pasar, digamos, un ambiente
de exigencia, pero también con mucha comprensión, ¿no? Que es lo que se trata. Y justamente eso es lo que quería de repente pedir tu punto de vista, ¿no? O sea, cuando habla el tema de exigencia, ¿no? Es porque recuerda que cuando hablamos de exigencia tenemos que ver varios aspectos del estudiante. Mm. Entonces, a veces, eh, ¿cómo nosotros podemos determinar qué tanto le podemos pedir al estudiante en lo que respecta a la materia, ¿no? Y a veces uno como que después de 2 años, pues, de estar, ¿no? Que los chicos han estado pues, así de manera virtual, y luego que ya eh, ir adecuándolos de a poco, pues, ¿no? A las exposiciones, a los trabajos que hagan sus Eso organizaciones, sí. interactuar. Ajá. Entonces, eso es lo que de repente, quizá yo soy sincero, de repente a mí muy personalmente digo, bueno, ¿hasta qué punto se le puede exigir al alumno sabiendo que he estado 2 años, ¿no? De una manera en la cual prácticamente ha habido bastantes limitaciones. Entonces, obviamente, eh, inclusive, en la parte que manda, pues, el ministerio, donde eso también como que hay que también, hay que recalcarlo de que si estamos realmente desarrollando, se ha tomado en cuenta el ministerio otros criterios, ¿no? Por ejemplo, primero y segundo es lo mismo, el mismo campo temático. Ajá. Ahora vamos a evaluarlo, vamos a evaluarlo a ver de repente ya primero hacer un campo temático y segundo hacer un campo temático. Yo creo que todos los colegios han estado trabajando así, Ujú, todos ujú, los colegios. ¿Por qué? Porque Prendo en Casa te mandaba el mismo tema. ¿No? Entonces, ahora sí estamos de acuerdo ya que vamos a evaluar en el colegio, en la institución, y acuerdo prácticamente ya vamos a separarlo, ujú. ¿no? Primero con un campo temático y segundo con un campo temático. Y yo creo que ese es un punto que hay que ver qué tanto si ha sido una ventaja o desventaja para los estudiantes, porque se Sí. manejó así, recuerden, en primero y segundo, se manejó así en tercero y cuarto, Y en, quinto en- aparte. y quinto aparte. Aparte, sí. Entonces, ¿en qué medida eso fue ventajoso o desventajoso para el avance académico de los estudiantes? Para eso es importante la semana de gestión, ¿no? O sea, a mí Así me es, así es. parece un gran acierto el tema de que desde el año pasado, no sé antes, pero se habían incluido la semana de gestión, ¿no? Es una oportunidad para que el docente pueda palpar y participar directamente de lo que es la gestión educativa, ¿no? Entonces, en esos días, que me parece que ya vamos a comenzar, Renzo, nuestra semana de gestión, ese día lunes, porque los chicos ya salen de vacaciones. Y yo creo que sería conveniente hacer esta evaluación que dices, en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Ver los resultados de si es que el enfoque que se ha tratado por el trabajo de experiencias, por ejemplo, ha dado resultados, sobre todo si, como dices, ¿no? Si te ha trabajado el mismo campo temático o la misma situación significativa para primero y segundo, tercero y cuarto y quinto aparte, ¿no? Ahora, aquí yo, por ejemplo, yo puedo decir que hay varios factores en cuanto a la exigencia. En primer lugar, por ejemplo, a los colegas que nos están escuchando, quizás están compartiendo un café con nosotros, igual, decirles nada, que no tengan miedo de exigir, ¿no? O sea, en el sentido que yo creo que es el mismo estudiante que te va a poner esos límites. Pero tú, como tu propuesta educativa, debe en particular ser exigente y después ahí dosificar, ¿no? Quizás evaluarse y decir, mira, creo que a este estudiante o a este grupo estoy como que exigiendo más de lo que pueden, entonces ya puedo dosificarlo ahí, ¿no? Pero no tener temor, por ejemplo, y creo que también te lo había comentado, pasó con tu salón, ¿no? El tema de que no lo había planteado, o sea, tan previamente, pero dije, ¿por qué no hacer una visita a los salones, ¿no? Como especie de una campaña de sensibilización. Y a simple vista, digamos, pudo ser como que muy sobreexigente el tema de que como que recién se están adaptando y sacarlos del salón y que vayan a otro público, ¿no? Podría ser como que fuera de, ¿no?
pero lo hicieron bien, de verdad. O sea, con sus limitaciones, con algunas deficiencias o barreras, pero lo hicieron medianamente bien y los colegas me lo han dicho, ¿no? Entonces, aparte, pues hay que ver que la organización de, del tema de recibir las clases al inicio como que generó complicaciones, ¿no? O sea, nosotros teníamos dos grupos, cada salón tenía dos grupos, por ejemplo, primero tenía A y B, y A asistía 3 días y B asistía 2 días. Entonces, Ujú. ahí como que, y esto creo que coincidimos con todos los colegas del colegio, fue muy caótico por el tema de llevar la paridad en las clases, ¿no? O sea, Exacto, ¿qué es lo sí. que pasaba? Algunos estudiantes pensaban que cuando no venían al colegio de forma presencial era pues su día libre, ¿no? Entonces, fue duro trabajar así, pero también yo creo que todos aprenden, ¿no? Los chicos también un poco que se complicaron, me lo han dicho, no entendían y ahí hay varios que se han atrasado bastante, por ejemplo, en el desarrollo de las fichas o en no entender la secuencia temática, porque también para ellos es nuevo quizás el enfoque de experiencias y de actividades. Entonces, creo que, No estaban acostumbrados. ajá, ya para este segundo bimestre espero, ¿no? Y yo estoy, digamos, 100% seguro del tema que se va a mejorar en cuanto a los resultados que se esperan académicamente hablando, ¿no? Y en cuanto a lo emocional, creo que no debemos bajar la guardia, ¿no? Seguir con ese soporte que es No, muy válido. exacto. Sí, justamente es lo que siempre yo insistía en las reuniones, ¿no? Por esos 2 años, y poco a poco también me estoy dando encontrar algunos casos eh, que ameritan cierto tipo de atención, ¿no? No graves, pero siempre alerta, ¿no? Porque de otra manera la parte emocional, como siempre digo, está ligado pues a la parte académica, pero yo quiero identificar dos momentos Ujú. donde hubo bastantes expectativas. El primer momento es el primer día de clase, ¿no? Al 100% de expectativas. Sí. Y el segundo momento era cuando fue el 100% que iba ya a ser por ciento presencial. Los Ujú, chicos estaban, profesor, ¿cuándo es? ¿Cuándo van a venir todos? ¿No? ujú. Y no, ya se van a asistir cuando se dio, pues, el 100%, pues, como que entramos al aula y todavía estaban, ¿no? Porque inclusive no estaban recién conociéndose. ¿No? Se conocían de repente algunos de manera virtual, pero no se conocían bien. Y lo curioso es de que de un momento a otro, en este poco tiempo, ya prácticamente están interactuando. Sí. Ustedes, ¿y por qué? Porque obviamente eso muestra la importancia que tiene la sociabilidad de ver un grupo humano, ¿no? Pero cuenta también que hubo como especie de sentido de pertenencia a los grupos que ya se habían formado, ¿no? O sea, por ejemplo, el grupo A de primero ya se había como acostumbrado y cuando Separados, les dijeron separados. van a recibir al grupo B, ¿no? Cuenta ahí la reacción. Por lo menos creo que te ha pasado en varios salones. Sí, exacto. Inclusive cuando llegaron ya estaban separados, ¿no? El grupo A por acá, el grupo B por acá, pero ahora ya poco a poco, como digo, ya pues el hombre es un ser sociable, pues, ¿no? Y obviamente uno cuando entra al aula socialicen, interactúen por hacer trabajos y tuvieron pues ya aquí poco a poco ir, ¿no? Ya interactuando entre ambos grupos, ¿no? Pero sí noté bastante expectativa, ¿no? También por parte de nosotros, cuando es el 100%, ya vamos a ya tener a los chicos al 100%, ¿no? Y cuando se dio, pues bueno, ahora están al 100% y hay retos, pues, ¿no? No tenemos 6 alumnos, 8 alumnos por aula, 10 alumnos por aula, ya tenemos más de 30 veces y, Ujú. y, y, y tenemos que eh, tratar, ¿no? En esa misma hora, pues a todos, ¿no? A todos. Ese es un gran reto que siempre ha estado, ¿no? Pues, sobre Exacto, todo en sí, la, en sí, la sí. educación pública, de tratar de que la enseñanza sea de calidad, pero reconocemos que a veces las condiciones que hay en nuestro entorno, pues un poco que limitan, ¿no? El tema
brindarles al estudiante un mejor servicio. Pero hacemos todo lo posible, entregamos creo que todo, ¿no? En el aula. Hay días buenos, días malos, que te había comentado también. Habían días en este bimestre que salía del aula y decía, pucha, creo que lo que había planificado no me salió. O sea, no esperé lo que estaba yo planificando, ¿no? Y lo otro es como que a veces los estudiantes quizás no estaban tan cómodos en el sentido del propio tema o de cómo lo abordé, etcétera, ¿no? Y creo que también eso forma parte del lado humano del docente, ¿no? Que poco se habla, ¿no? Poco se habla porque a veces la sesión de clase se planifica con cierta anterioridad y quizás no sale, ¿no? Como nosotros Y esperamos es, y a veces nos bajoneamos. Y creo que tú sí me diste un buen consejo el tema de que conectaste conmigo porque también te había pasado, ¿no? Este tema. Y creo que también refleja lo que es la vida, ¿no? Altos y bajos. No siempre uno va a tener, digamos, clases excelentes todos los días. También podemos equivocarnos o no sentirnos cómodos en una clase, por ejemplo, ¿no? Eso de verdad que te agradezco. gracias, gracias. Yo te comento de que generalmente yo creo que, bueno, no existe nada perfecto, pero para mí yo me siento bastante satisfecho cuando entro a la clase y por lo menos 3 o 4 alumnos intervienen, intervienen y preguntan. Y a veces cuando jóvenes de primer año me preguntan me hacen preguntas reflexivas, yo digo, bueno, algo, algo bueno estoy haciendo, ¿no? Porque generalmente los chicos, y más aún que vienen como de un contexto, y me siento bien, ¿no? Pero cuando yo veo una aula en la cual simplemente están esperando que uno le suelte los contenidos, le enseñe, y bueno, y se conforma con lo que el profesor le da, yo siempre le digo, ¿no? No se conforme con lo que el maestro le da a ustedes, y yo les pongo retos, yo les pongo retos y cuando un alumno me dice, mire, usted lo que la que me mandó, el reto que mandó, aquí está, busqué, investigué y expongo. Entonces, eso para mí me satisface bastante, porque justamente, como ya lo comenté anteriormente, la vida es retos. Y justamente, bueno, este enfoque, yo tengo entendido, te prepara para eso, pues, ¿no? Quizá metafóricamente hablando, uno sale y vas a encontrar que te enfrentas con situaciones. Y pero lo que también me pone a pensar es la parte académica, ¿no? La parte académica, la formación académica, la estamos descuidando. Eso es lo que también me pone a pensar, ¿no? O sea, debemos balancear, pues, ¿no? Ujú. Debemos balancear ambos, la parte académica, en el cual se le prepara a un estudiante la parte con temas para que entre a la universidad y todo eso, pero y también hay que prepararlo para que aprenda a asumir retos y desafíos en todo el transcurso de su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Y ya para ir terminando, hay preguntas sueltas, ¿no? Después de esta experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos espera para este segundo bimestre, ¿no? Creo que, como lo habíamos planteado, yo creo que es importante hacer algunos cambios, ¿no? Mm, Desde la programación, desde la organización de nuestras conocimientos, campos temáticos, situaciones, experiencias, hasta las actividades, ¿no? Creo que no hemos hablado del tema del caso de que nos pasó entre colegas, la famosa polémica, ¿no? O sesión o actividad, ¿no? Creo que daría para Ah, otro diálogo, para no alargar mucho, pero eso sería ya un tema para el próximo episodio, ¿no? O sesión o actividad. Creo que nos estuvimos bastante tiempo así discutiendo un poco sobre ese tema, ¿no? Pero algunas preguntas sueltas que nos viene o que nos esperan para el próximo bimestre, ¿no? Por ejemplo, el tema de si continuará eh, el enfoque que es bajo proyectos que estamos trabajando. Yo digo que
es importante, por lo menos yo me siento muy cómodo trabajando bajo proyectos. Hemos hecho en este bimestre proyectos de vida de cada estudiante y después proyectos comunitarios, ¿no? Impactando en la comunidad. Hemos motivado mucho acerca pues, del buen uso del celular, acerca de no maltratar las carpetas, porque habíamos identificado el problema de que habían garabatos, ¿no? En los mobiliarios. Y hemos también hablado sobre cómo formar digitalmente a las personas mayores, y eso lo trabajamos con quinto, ¿no? Entonces, creo que para el segundo bimestre se tendría que fortalecer el tema de cómo estamos programando nosotros los docentes, y otro tema que sí es esencial es cómo vamos o cómo estamos evaluando, ¿no? Creo que a veces es un tema que quizás lo tomamos mucho a la ligera, ¿no? Déjame, Para, déjame, déjame, déjame comentarte que es meritorio de tu parte, ¿no? Porque trabajar proyectos con un tiempo a veces limitado que tenemos de hora de clases, yo creo que en tu caso sí es meritorio, ¿no? Para saber, tienes que saber administrar bastante el tiempo. Tenemos, si queremos trabajar con proyectos en algunos casos el tiempo se convierte, digamos, en un sí. obstáculo. Y si uno lo sabe administrar, obviamente te sale maravillas si tú tienes programado un proyecto. Eso sí, es importante recalcarlo. Muy bien, Renzo. Entonces ya para despedir, creo que ha sido un diálogo interesante. Esperemos para el segundo episodio podemos hablar con el tema de la sesión, cómo sería ya una sesión en estos Ujú. tiempos, ¿no? Porque, a Ah, ver, es importante eso, es la importante, sí. sesión ha quedado, como ha hecho un stop desde el 2018, no, perdón, Exacto. 2019 entrando al 20, y ya estamos 2022, entonces como que ¿cuáles serían los procesos pedagógicos priorizados o a priorizar? Se tendría que trabajar con un formato Es desde algo ese año o pendiente, no, ¿no? Entonces, es algo que interesante. está pendiente, yo creo, sí. Desde el ministerio también. Yo creo que también, También, así exacto. es así. Muy bien, palabras de despedida, Renzo. Sí, Ahora sí, comunícate a nuestros primeros espectadores, ¿no? Porque este video es el video de estreno de este podcast. Hemos querido hacer un proyecto, hablando de proyectos, hemos querido hacer esto para que ustedes puedan disfrutar un poco de experiencias, dos colegas conversando con una taza de café. Renzo, te escucho. así es, como dices, este es uno de los primeros tantos que damos que se van a dar, porque es importante compartir las experiencias que enriquezcan pues, ¿no? Nuestra labor pedagógica y esa es nuestra misión. Justamente por eso es el nombre, después a todos los colegas y también eh, de repente a todos los que les guste, se identifica con el ámbito educativo, vamos a tocar varios temas, vamos a tocar varios temas eh, y yo creo que esperamos pues que los temas que toquemos de aquí en adelante sean un gran aporte y también, ¿no? También con los comentarios que ustedes de repente darían, ¿no? Sí, Agradezco bastante, ¿no? Gracias, Nelmer, y bueno, ya este sería uno de los primeros tantos videos que vamos a grabar. muy bien. Nada, que disfruten su día. Un abrazo para todos, colegas. Cuídense mucho.